Muy buenas tardes, ministros, compañeros y colaboradores en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del tema Somos un solo cuerpo en Cristo. Para lo cual quiero leer en Efesios capítulo 4, versos 1 en adelante, donde nos dice San Pablo, 1 al 16, dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como Dios colocó al ser humano en la tierra, a Adán, y luego que le dio todas sus instrucciones, luego le dio una compañera la cual sacó de su costado para, por medio de esa compañera, multiplicarse, o sea, por medio de esa compañera reproducirse, pero conforme al programa de Dios, no conforme a su idea o no conforme a otro programa, sino
conforme al programa de Dios. Y ahora, Dios le dio una compañera a Adán, la cual era parte de Adán. Y así la iglesia del Señor Jesucristo somos un solo cuerpo en Cristo. Somos un solo cuerpo en Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí estábamos con Él, muriendo en la cruz del Calvario. O sea que en la primera venida de Cristo nosotros estamos con Él. Como estaba Leví en Abraham, cuando Abraham todavía no tenía hijos, ya Leví, vean ustedes, estaba en Abraham, y cuando pagó los diezmos a Melquisedec, allí estaba Leví pagando los diezmos a Melquisedec, dice San Pablo. Y ahora este misterio nos lleva al gran misterio de la iglesia de Jesucristo en el Señor Jesucristo en su primera venida aquí a la tierra, en carne humana. Allí estábamos nosotros con Él, cuando nació, cuando se crió, cuando comenzó su ministerio, cuando fue bautizado, y luego cuando comenzó su ministerio, y luego cuando tuvo todo su ministerio, y luego cuando murió en la cruz del Calvario, estábamos muriendo con Él. Cuando fue sepultado, estábamos siendo sepultados con Él. Cuando fue al infierno, estábamos con Él también. Y cuando resucitó, resucitamos con Él. Y cuando ascendió al cielo, ascendimos al cielo con Él. Y ahora con la manifestación de nosotros aquí en la tierra de etapa en etapa, ¿qué ha sucedido? Pues Dios sacó del costado de Cristo su iglesia, su novia. Por eso es que del costado de Cristo salió sangre, agua y sangre. Y ahora por medio de agua y sangre, vean ustedes, viene la vida de la compañera de Cristo, de la iglesia del Señor Jesucristo. Por medio del lavacro de su palabra, ven ustedes, y por medio de la sangre de Jesucristo, al creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en su sangre, recibir y ser bautizados en su nombre y recibir el Espíritu Santo, nacemos en el cuerpo místico de Cristo. En esa iglesia, en esa compañera que ha salido del costado del segundo Adán. Vean cómo sale del segundo Adán, del costado del segundo Adán, su compañera, su novia, para, por medio de ella, Cristo reproducirse en muchos hijos e hijas de Dios. Cristo siendo el Hijo de Dios, pues ¿qué va a producir? En su programa de reproducción, pues va a producir hijos e hijas de Dios. Y ahora ven ustedes, miren, cuando digamos un hombre, digamos de cierta nación, podemos decir Norteamérica, o podemos decir Inglaterra, o Francia, o cualquier país, o Argentina. Cuando un argentino se reproduce, ¿en qué se reproduce? En más argentinos. Cuando un norteamericano se reproduce, ¿qué sucede? Se ha reproducido en más norteamericanos. Y cuando un hombre celestial se reproduce, se ha reproducido en más personas celestiales. Se ha reproducido en seres celestiales, en hijos e hijas de Dios. Por eso la ciudadanía de esas personas que son la reproducción de un hombre, la ciudadanía de esas personas es y le corresponde la ciudadanía de su padre. Y ahora
nuestra ciudadanía está en el cielo. Es celestial. Y ahora vean ustedes cómo Cristo ha estado reproduciéndose por medio de su iglesia en cada etapa de su iglesia. Pero vean ustedes, esta reproducción está sucediendo en lo espiritual, en el campo espiritual, porque esa reproducción está aconteciendo en la sexta dimensión, donde se está reproduciendo Cristo en hijos e hijas de Dios, nacidos de nuevo, creyentes en Cristo, lavados con la sangre de Cristo y bautizados en su nombre y llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, han obtenido el nuevo nacimiento y han obtenido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ya tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, por lo tanto han nacido en la sexta dimensión. El mundo no se da cuenta de esa reproducción. El mundo mira a la iglesia del Señor Jesucristo, ese cuerpo mixto de creyentes, como un grupo religioso, pero no se da cuenta que Jesucristo se está reproduciendo en hijos e hijas de Dios. Una nueva creación, una nueva raza está siendo creada frente a los ojos de la humanidad y la humanidad no se da cuenta. Y vean ustedes, esta reproducción es lo más grande que está sucediendo aquí en la tierra, en medio de la raza humana. Y la raza humana no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo. No sabe que así como Dios colocó en la tierra un Adán y le dio una compañera para reproducirse, pero por causa del pecado, vean ustedes, en el original, no estaba el que el ser humano se reprodujera por medio del sexo, sino por medio de la palabra creadora siendo hablada. Y por cuanto Eva fue engañada por la serpiente, fue introducido el sexo en la raza humana para la reproducción. Y por eso, por cuanto fue un animal, la serpiente, el instrumento del diablo en el cual el diablo se metió y engañó a Eva, pues el diablo no es un creador, por lo tanto tuvo que tomar un animal, el cual ya existía, y meterse en él para usar ese animal que era el más cercano a la raza humana, el eslabón perdido que la ciencia está buscando, el cual era como un hombre, pero mucho más alto, era un gigante. Y la diferencia que hubo entre el ser humano y la raza de la serpiente era que la serpiente no tenía alma, aunque tenía lugar para el alma, y en ese lugar para el alma fue que se metió el diablo. Y ahora, por causa de que el diablo engañó a Eva, entonces todo eso dio lugar a que la multiplicación de Adán y Eva fuese por el sexo, y siendo que habían pecado, Adán y Eva, la paga del pecado siendo la muerte, entonces sería una reproducción que sería temporal, la vida de esas personas que serían reproducidas y vivirían en un cuerpo mortal, corruptible y temporal. Un cuerpo animal le llama San Pablo, porque fue un animal el que engañó a Eva e introdujo el pecado del diablo a través de ese animal. Por lo tanto,
la descendencia de Adán y Eva no podría venir en un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno. Tendría que venir con un cuerpo mortal, corruptible y temporal, un cuerpo animal, y por consiguiente un espíritu del mundo también, de la misma clase de espíritu de la serpiente, de esa raza de la serpiente, o sea, un espíritu de la quinta dimensión. Por eso se requiere el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo para así obtener el Espíritu de Dios y así obtener el espíritu teofánico de la sexta dimensión. Y luego para el día postrero, todos los creyentes que han sido sellados con el Espíritu Santo y murieron físicamente, lo que murió fue su cuerpo físico, mortal, corruptible y temporal, el cuerpo animal. Y ahora, para el día postrero, Cristo ha dicho, y yo le resucitaré en el día postrero. Día postrero que es delante de Dios, el día final, pero que para la humanidad, por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, conforme al libro de San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 13, verso 8, y también nos dijo el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Por lo tanto, un día delante del Señor para los seres humanos es un día milenial, o sea, un milenio. El día posterior delante de Dios es el séptimo milenio de Adán hacia acá, que también viene a ser el tercer milenio de Cristo hacia acá. Los días postreros, ustedes escuchan a muchos predicadores decir, estamos en los días postreros. Pero también escuchan a San Pablo y San Pedro en su tiempo diciendo que aquellos eran los días postreros. ¿Por qué? Porque los días postreros son, para los seres humanos, el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso San Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 12, verso 14 al 20, dice que Dios prometió derramar de su Espíritu Santo en los días postreros. Y estaba derramando de su Espíritu Santo ya allí en aquellos días, el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ya estaban viviendo en los días postreros. Y San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 dice que Dios habló a su pueblo, a los padres por medio de los profetas, y dice, pero en estos postreros días ha hablado por su Hijo, al cual constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Ahora podemos ver que son los días postreros, y podemos ver que la humanidad ha estado viviendo los días postreros desde que Cristo tenía de 4 a 7 años de edad. Porque cuando Cristo tenía de 4 a 7 años de edad comenzó el quinto milenio y ahí comenzaron los días postreros. Y ahora vean ustedes, fue en el primer tercio del quinto milenio que se cumplió la venida del Señor, y aún 4 a 7 años antes, y Él tuvo su ministerio y llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Y ahora nosotros estamos al comienzo del día posterior, al comienzo del séptimo milenio, que delante de Dios es el día posterior, conforme al calendario gregoriano que usa la humanidad, la mayor parte de la humanidad. Encontramos que estamos en el último año y último siglo del milenio. El último siglo del sexto milenio es el siglo XX. Y el último año del siglo XX es el año 2000, conforme al calendario gregoriano. Por lo tanto, el próximo año, conforme al calendario gregoriano, entraremos al próximo siglo, al siglo XXI, y por consiguiente entraremos también
al séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora, si aplicamos el calendario profético usado en el libro del profeta Daniel, capítulo 9 y capítulo 12, y también en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, verso 13 en adelante, el calendario profético tiene 360 días al año y el calendario gregoriano tiene 365 días y cuarto al año. Por lo tanto, el calendario gregoriano tiene 5 días y cuarto más que el calendario profético. En 2000 años, tenemos en 2000 años del calendario gregoriano, tenemos 2029 años y algo, vamos a decir aproximadamente 2030 años en el calendario profético. O sea que si aplicamos el calendario profético ya estamos alrededor del año 2029 al 2030, lo cual nos coloca paralelo al tiempo en que Jesús comenzó su ministerio. Al tiempo paralelo en que Jesús comenzó su ministerio en el quinto milenio, el cual comenzó cerca ahí del año 26, por ahí, ¿verdad, Miguel? 25 al 26, o sea que nos coloca en la década del 20, y estamos nosotros viviendo en un tiempo paralelo en cuanto a tiempo de siglo, un tiempo paralelo al tiempo en que Jesús estuvo 2000 años acá en la tierra y comenzó también su ministerio y llevó a cabo su ministerio. O sea que el primer tercio del quinto milenio fue muy importante para la raza humana, incluyendo también los 4 a 7 años antes del quinto milenio, que corresponden al nacimiento de Cristo y sus días de niño. Ahora nosotros hemos estado viviendo conforme al calendario profético en el primer tercio del séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Por eso han estado sucediendo tantas cosas grandes y maravillosas en el programa divino. Pero no sabemos cuántos años Dios tomará para completar todo su programa. Por cuanto no sabemos, dejamos todo ahí, pero reconociendo que estamos en un tiempo paralelo al tiempo de la primera venida de Cristo. Siendo un tiempo paralelo, pues entonces la iglesia del Señor Jesucristo tiene que estar consciente que siendo la iglesia el cuerpo místico de Cristo, que salió de Cristo como Eva salió de Adán, su esposo o su novio, Cristo, debe venir en el cumplimiento de su segunda venida. Cristo, el ángel del pacto, el cual se hizo carne en medio del pueblo hebreo y su velo de carne fue llamado Jesús. Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, debe venir a su iglesia en este tiempo final y manifestarse en medio de su iglesia, porque su iglesia es un solo cuerpo
en Cristo, pero Cristo es su cabeza. Es en este tiempo final, luego de pasadas las 7 etapas o edades de la iglesia, que Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, debe venir en medio de su iglesia y manifestarse en medio de su iglesia para darnos lo que nosotros necesitamos para nuestra transformación. Debe venir para restaurarnos a la vida eterna. Debe venir para llevar a cabo la obra correspondiente a su segunda venida. El misterio más grande que quedó después de la primera venida de Cristo es el misterio de la segunda venida de Cristo. Ese es el misterio más grande que Dios ha mantenido en su mente, pero que para el tiempo final ese misterio será abierto a la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice el reverendo William Branham en el libro de los sellos, página 472, que ese es el misterio del séptimo sello. Y que ese misterio del séptimo sello o ese séptimo sello es el mensaje del tiempo del fin. Ahora vean ustedes, el mensaje del tiempo del fin será el mensaje de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y eso será el séptimo sello en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, manifestándose y llevando a cabo la obra del día postrero. Y con esa manifestación, los que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, serán llamados y juntados y colocados en unión con Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Para así recibir la fe, para ser transformados y raptados. Y la fe es la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Así como recibimos la fe para ser transformados interiormente y obtener un cuerpo teofánico, recibimos la fe para nuestra transformación, para nuestro nuevo nacimiento. Y esa fue la fe, la revelación de la primera venida de Cristo, como el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario con su sacrificio. Y al creer en su primera venida y su obra de redención en la cruz del Calvario, y arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados en su nombre, vean ustedes, obtenemos el Espíritu Santo y obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así, en la misma forma, encontramos que la fe para ser transformados físicamente y obtener el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador, gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y cuando se complete el número de los escogidos de Dios, cuando se complete el número, habiendo creído en Cristo y habiendo lavado sus pecados en la sangre de Cristo y habiendo sido bautizados en su nombre y habiendo recibido el Espíritu Santo, cuando se complete el número de los que tienen sus nombres escritos en el cielo, entonces viene esa otra parte que será la transformación de nuestros cuerpos físicos con la resurrección también de los muertos en Cristo de las edades pasadas y algunos de los nuestros que han partido. Y ahora
Vean ustedes, así como hubo un grupo de personas que fueron los primeros que recibieron el Espíritu Santo, los cuales estaban en el día de Pentecostés en el aposento alto, habrá un grupo de personas, de hijos e hijas de Dios, que estarán en el aposento alto de la edad de la piedra angular, esperando la transformación de nuestros cuerpos. Y de los vivos, esos serán los privilegiados, que no tendrán que ver muerte. Esos son los que verán la venida del Señor cumplida, verán toda la historia del programa divino de la segunda venida de Cristo, como hemos visto la historia del programa divino de la primera venida de Cristo. Hemos visto cómo el arcángel Gabriel le apareció al sacerdote Zacarías y le habló acerca de un hijo que tendría. Pues esa era la oración del sacerdote Zacarías, y vean, ya estando anciano, le fue contestada la oración, aunque desde antes de la fundación del mundo esa oración estaba contestada, pero él tenía que hacerla. Y su esposa Elizabeth también ya era una señora que no estaba en edad para tener hijos, pero hay alguna cosa imposible para Dios. Si ya tenían la historia de que Sara, siendo una señora de 90 años, tuvo un hijo, y Abraham, de 100 años, tuvo el hijo prometido por medio de Sara. Y ahora vean ustedes, el sacerdote Zacarías y su esposa Elizabeth no estaban en una edad como la de Abraham y Sara, pero estaban ya fuera del tiempo de tener hijos. Y ahora el arcángel Gabriel viene y le dice que su oración había sido escuchada. Algunas personas, a causa del tiempo que transcurre, piensan que sus oraciones no han sido escuchadas. Nosotros oramos a Dios, pedimos a Dios las cosas, pero Él determina el momento en que se materializarán en nuestra vida. Por lo tanto, cuando oramos a Dios, sabemos que Él escuchó y que en algún momento se materializará la contestación a esa petición. Y ahora el sacerdote Zacarías escucha todo lo que el arcángel Gabriel, ese es el arcángel que tiene la revelación de las cosas que están contenidas en el libro de la verdad, es el que tiene acceso a ese libro. Y ahora vean ustedes, ese fue el que le dijo al profeta Daniel: yo te mostraré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ahora le dice al sacerdote Zacarías que va a tener un hijo, el cual será profeta de Dios y vendrá con el espíritu y virtud de Elías para convertir el corazón de los padres a los hijos. Vean, él está hablando de acuerdo a lo que está en el libro de la verdad, de lo cual también habló el profeta Isaías, cuando dijo que una voz en el desierto vendría clamando, y ese sería el que le estaría preparando el camino al Señor. Y luego la gloria de Jehová sería manifestada, y toda carne la vería. Pero ¿cómo sería manifestada la gloria de Jehová? Pues en carne humana. Así como cuando Moisés le pidió a Dios en el capítulo 33 y luego en el 34 le fue concedida la petición, cumpliéndose la petición, le pidió a Dios ver a su gloria, y Dios le dijo: no me verá hombre y vivirá, pero yo voy a pasar delante de ti, tú vas a estar sobre la roca, sobre la peña, y yo pondré mi mano sobre ti, y cuando pase,
pondré mi mano sobre ti y tú estarás en la hendidura de la roca. Y cuando haya pasado, quitaré mi mano de sobre ti y entonces verás mis espaldas. ¿Y qué vio cuando pasó? Luego Dios le dijo, yo pasaré delante de ti proclamando el nombre de Jehová. O sea, YHWH. Y cuando pasó en el capítulo 34 del Éxodo, proclamando el nombre de Jehová, Jehová, Jehová. Pasó frente al profeta Moisés. Capítulo 34, verso 31 en adelante dice, y Moisés subió con las tablas de piedra que él mismo cortó, porque él había quebrado las tablas de piedra que tenían los 10 mandamientos que Dios escribió y cortó. Esas piedras Moisés las había quebrado cuando descendió del monte a causa de que el pueblo se había apartado de Dios y había hecho un becerro de oro. Y ahora Moisés tiene que subir de nuevo al monte y va a pasar en la gloria de Dios frente a Moisés. Moisés tiene que ir con las tablas preparadas, pero en blanco, porque Dios va a escribir en ellas. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó, Dios, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. Ahora vean ustedes cómo la gloria de Dios estaba allí. Y cómo allí estaba Moisés y con las tablas para ser escritas las leyes divinas. Y ahora, todo esto que está aquí, luego se materializa más adelante cuando la gloria de Jehová pasa por este planeta Tierra en carne humana, en la persona de Jesús. Allí estaba la gloria de Dios pasando y cualquier persona podía mirar. Y si ya ha pasado Jesús, podía mirar y ver las espaldas de Jesús. Pero también podía verlo de frente, porque ya no estaba en su cuerpo teofánico, sino en su cuerpo de carne. El cuerpo teofánico estaba dentro del cuerpo de carne. Cuando Dios, con su cuerpo teofánico, se vela en carne humana, entonces podemos ver a Dios, aunque no estamos viendo a Dios, sino el velo de carne en el cual está Dios velado en carne humana.
Y podemos ver las obras que Dios hace a través de ese velo de carne. Algunas personas que no comprenden esto dicen, este hombre hizo tal y tal cosa, este hombre predicó tal y tal mensaje, pero no. Cristo decía, yo no hablo nada de mí mismo, sino que lo que yo escucho al Padre hablar, eso es lo que yo hablo. Y yo no hago nada de mí mismo, sino que lo que yo veo al Padre hacer, eso es lo que hago. Las obras que yo hago no las hago de mí mismo. Por eso es que Jesús decía, si no pueden creer en mí, crean a las obras. Porque ellas dan testimonio de que el Padre me envió. Daban testimonio de que Jesús era el enviado del Padre. Y el que recibe al que Dios envió, pues está recibiendo al que lo envió. El que lo rechaza, pues está rechazando al que lo envió. Para el tiempo final, Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y el ángel del Señor Jesucristo no hablará nada de sí mismo, sino lo que escuche a Jesucristo hablar, y no hará nada de sí mismo, sino lo que vea a Jesucristo hacer. Allá, en la primera venida de Cristo estaba el que lo envió, ¿dónde? En su enviado, obrando, manifestándose y cumpliendo sus promesas para ese tiempo. Para el tiempo final, así como estuvo Jesucristo, el Espíritu Santo en cada ángel mensajero, cumpliendo su obra correspondiente a cada edad y hablándole a su pueblo, a sus escogidos por medio de carne humana, por medio del mensajero de cada edad, al cual venía la revelación de Cristo. Y él hablaba esa revelación y Cristo hacía su obra por medio de esa palabra creadora que él colocaba en el corazón y en la boca del mensajero. Así es también para este tiempo final. Por eso es que Cristo en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, con esa voz de trompeta dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y luego, en Apocalipsis 22, verso 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El que dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder pronto, ahora se manifiesta por medio de su ángel y a través de su ángel le habla a su iglesia todas esas cosas que deben suceder pronto. Pero las personas estarán viendo a un hombre, al ángel del Señor Jesucristo hablando esas cosas, pero los entendidos se entenderán y se darán cuenta que esas no son palabras de un hombre, sino que son las palabras de Jesucristo, que Él prometió hablarle a su iglesia en el día postrero, y que las estará colocando en el corazón y en la boca de su ángel mensajero para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y reconocerán que la unción del Espíritu Santo está en su ángel mensajero. Cristo, el Espíritu Santo, en su ángel, en medio de su iglesia, hablándole todas estas cosas que deben suceder pronto, y así preparándonos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Su mensaje es para todo el cuerpo místico del Señor Jesucristo, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Por medio del nuevo nacimiento nacemos en un cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y Él es la cabeza de ese cuerpo. Y ahora podemos ver que en el programa
divino, viene la segunda parte de ese programa de redención. La primera parte cubre toda la parte espiritual de la creación, de los hijos e hijas de Dios, del cuerpo teofánico para los hijos de Dios. Y luego la segunda parte cubre la parte física de la creación de un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible. Por eso, la primera venida tiene que ver con la parte espiritual y la segunda venida tiene que ver con la parte física, el cuerpo físico y eterno que vamos a recibir nosotros en este tiempo final. Y por eso viene el mensaje de la gran voz de trompeta, o sea, el mensaje del año del jubileo. Viene el mensaje que nos habla acerca de nuestra liberación física, mensaje que nos revela todo el misterio para nuestra liberación, para nuestra transformación. El reverendo William Branham, nuestro amado hermano y amigo y mensajero de la séptima edad de la iglesia y precursor de la segunda venida de Cristo con el espíritu y virtud de Elías, él vio el tiempo y la forma en que comenzaría la liberación de todos los hijos de Dios. Y él mostró en una visión o sueño que tuvo lo que estaría sucediendo. Y cuando él vio todo eso y toda esa liberación sucediendo, clamó y llamó por el nombre de una persona, un amigo de él, y le dijo: Dios está libertando a su pueblo. Y ahora la liberación física viene después que se ha llevado a cabo la liberación espiritual. Luego que se ha llevado a cabo la liberación espiritual y todos los hijos e hijas de Dios ya han nacido de nuevo y ya han estado en el cuerpo místico de Cristo, cada uno en su edad, se completa esa labor con el nuevo nacimiento de todos los hijos e hijas de Dios del día postrero en la edad de la piedra angular, los cuales son llamados, juntados y colocados en el cuerpo místico de Cristo. Y luego viene la parte física, la parte literal, porque Cristo derribará su obra de intercesión en el cielo y entonces se levantará del trono de intercesión, tomará el título de propiedad y lo abrirá en el cielo y reclamará todo lo que le ha redimido con su sangre preciosa. Y ahí es donde Él viene y ahí es donde la venida del Señor en toda su plenitud será cumplida. Y ahí será la parte culminante de la venida del Señor. Y ahí será la parte de la media hora de silencio en el cielo cuando Él se levante del trono de intercesión y ya no hay sangre en el trono de intercesión. Y ahora Él viene para resucitar a los muertos en Cristo y para transformar a todos los escogidos que estarán vivos en el día postrero, en el momento en que se complete el número de los escogidos de Dios y Cristo salga del trono de intercesión y resucite a los muertos en Cristo. Y entonces aparecerán a los escogidos del día postrero y cuando los veamos seremos transformados. Ahora no sabemos con mucho detalle cómo se llevará a cabo todo ese gran evento de la resurrección de los muertos en Cristo. Y
la transformación nuestra, pero lo importante es estar preparados en un solo cuerpo en Cristo Jesús, y unánimes y juntos, sin tirar el uno para un lado y el otro para otro lado, sino unánimes juntos, con amor divino, los unos para con los otros, conscientes de que somos un solo cuerpo místico en Cristo. Somos el cuerpo místico de Cristo, el cual se encuentra en su etapa más gloriosa de todas sus etapas. Se encuentra en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de oro de la iglesia del Señor Jesucristo. Así como Él obrado en otras etapas de su iglesia, de su cuerpo místico de creyentes, Él estará orando en este tiempo final. Siempre le ha tenido un instrumento para llevar a cabo la obra correspondiente a cada tiempo. Miren ustedes, cuando estuvo profetizada la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, Dios estaba llevando a cabo una obra, la obra correspondiente a la primera venida de Cristo, y con esa obra correspondiente a la primera venida de Cristo fue que los santos del Antiguo Testamento resucitaron al final del ministerio del Señor Jesucristo en carne humana. Y luego comenzaría todo el programa divino para el cuerpo místico de Cristo, para la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora ya los santos del Antiguo Testamento están resucitados, pero ahora falta una resurrección, los santos del Nuevo Testamento. Con la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, se llevó a cabo la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, que tenían la sangre del cordero y del macho cabrío, pero en animales que ellos habían sacrificado, pero todos esos sacrificios representaban el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando fue realizado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahí se llevó a cabo un sacrificio perfecto. Y aquellos que habían hecho sus sacrificios, los cuales eran tipo y figura, eran la sombra del sacrificio perfecto que vendría más adelante, pues estaban cubiertos con la sangre de aquellos sacrificios. Pero cuando Cristo, el sacrificio perfecto, fue efectuado, la sangre de Cristo los limpió de todo pecado. Fueron quitados los pecados de ellos y entonces podían resucitar. Para el día postrero, todos los que han sido lavados con la sangre de Jesucristo y han partido, serán resucitados. Serán resucitados en la venida del Señor, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, en su obra de reclamo, cuando se complete el número de los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, cuando entre hasta el último al cuerpo místico de Jesucristo. Y entonces Cristo completará su labor y reclamará en su reclamo como león de la tribu de Judá, reclamará a todos los que él ha redimido con su sangre, los que ya han partido, los resucitará en cuerpos eternos, y reclamará a los vivos en Cristo, en el cuerpo místico de Cristo, y nos transformará. Vean ustedes cómo está ligada la resurrección a la venida del Señor como el león de la tribu de Judá. Ese es un evento muy grande que está prometido para
ser cumplido en este tiempo final. Hay misterios contenidos ahí que serán abiertos gradualmente a medida que Dios vaya obrando en este tiempo final. Hay grandes misterios, sí, pero serán todos abiertos al pueblo de Dios. Vamos a ver si consigo algo aquí. El reverendo William Branham habló, veamos, en la página 156 del libro aquí de citas, párrafo 1396, dice: pero en obediencia, vamos a ver, pero en obediencia, esta mujercita de fe, la que vive por fe, la novia, o sea, ese cuerpo místico de Cristo, la persona que está aquí, allá o lejos en alguna otra parte, alguna otra iglesia, alguna otra denominación, sea lo que sea, y cree la palabra de Dios, obediente, esperando en amor a que la promesa de la edad sea confirmada. Y ahora, ¿cuál es la promesa para la edad de la piedra angular? Veamos a ver. Esperando hasta que la promesa de la edad sea confirmada. O sea, que lo que Dios prometió para la edad sea cumplido. Ella está vigilando por ello, o sea, por esa promesa que sea confirmada. Ella es parte de esa palabra y está vigilando para que su vida manifieste esa palabra. ¿Y dónde es que va a cumplir esa palabra? Pues en ella, en el cuerpo místico de Cristo. Está vigilando que su vida manifieste esa palabra. Hermanos, ¿no pueden ver eso? Espero que eso no les pasará por encima de ustedes. El cuerpo está esperando, o sea, el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo está esperando el que es la palabra. O sea, no cualquier grupo religioso, sino el cuerpo místico de Cristo, que es la palabra de Dios para ese tiempo. Esperando para que la vida, que es el Espíritu, confirme, lo haga vivo, o se confirme, lo cumpla. Eso es lo que ella está esperando. Ninguna otra vida funcionará en ella. ¿Ven? Ninguna otra cosa, inventos humanos, no funcionará. Solamente el cumplimiento de lo que Dios prometió en su palabra. La materialización de la promesa divina es lo que funcionará en la iglesia de Jesucristo, en el cuerpo místico de Cristo. Ella no puede venir a vida de ningún otro modo. Ella todavía lo siente allá afuera y ella sabe que va a acontecer. Entonces aquí acontece. Entonces ella despertará. Dios dijo que sea, y ella salió como la primera salió. Y aquí, ven ustedes, el reverendo William Branham tuvo en visión una vista anticipada de la iglesia novia. La vio cuando salió al principio. Vean ustedes, en el tiempo de los apóstoles, todo ese tiempo. Y luego vio cómo entraron las denominaciones, todo eso representado en mujeres. Y
Y luego, él estaba muy triste, vio la edad de la Odisea, cada una de esas edades, y cómo se denominaron. Dice que vio la iglesia de cada una de esas naciones. Por ejemplo, cuando dice la iglesia de Alemania, pues esa es la iglesia de la quinta edad. La de Inglaterra, pues la de la sexta edad. La de Norteamérica, pues la de la séptima edad. Y estaba muy triste, llorando, pero luego le fue dicho, ahora va a pasar la novia. Y cuando la vio unas jóvenes muy hermosas caminando el paso del evangelio, aunque 2 o 3 de ellas, de las últimas, se estaban saliendo de paso. Pero luego, por medio de la palabra que Elías habló, entraron en paso de nuevo. Por lo tanto, Elías coloca en el paso que le corresponde a las que estén fuera del paso. A las que estén fuera de la edad que les corresponde, solamente Elías con su mensaje puede colocarlas en la edad que les corresponde, en el paso correcto. Y tenemos a Elías en su 4ª manifestación como precursor, y tenemos a Elías en su 5ª manifestación. Así es que podemos ver que Elías tiene que ver con la iglesia novia del Señor Jesucristo, con ese cuerpo que es uno en Cristo. Y ahora veamos aquí, les leí que esa iglesia, ese cuerpo místico está esperando ¿qué? Está esperando que la palabra, está esperando que la vida, que es el Espíritu, confirme o lo haga vivo. O sea, confirme esa palabra que está prometida para nuestro tiempo. La haga viva, la cumpla en nuestro tiempo. Y es solamente el Espíritu Santo el que puede hacer realidad, confirmarle a la iglesia, al cuerpo místico de Cristo, esa palabra prometida para nuestro tiempo. Nadie más puede hacerlo. Él es el que le ha confirmado a ese cuerpo místico de creyentes de edad en edad la palabra prometida para cada edad. La ha hecho realidad. Y ahora veamos en la página 120, verso 10, párrafo 10, 65, dice, él era la luz vindicada de ese día. ¿Por qué? Porque la luz de cada edad o de cada dispensación es la palabra prometida cumplida en carne humana, en el mensajero de esa edad o de esa dispensación. Cuando llega el mensajero, ahí llegó la luz de Dios. Vean, Jesús dijo acerca de Juan el Bautista, él era antorcha que ardía, o sea, era una lámpara que ardía, que alumbraba, y ustedes quisieron caminar a su luz, mas yo tengo mayor testimonio que él. Por eso Jesús podía decir, yo soy la luz del mundo. Miren aquí, dice el reverendo William Branham, él era la luz vindicada de ese día. ¿Ve? Pero hay más palabra de ser vindicada. O sea, hay más luz para alumbrar a y en medio de la iglesia de Jesucristo. Cada mensajero fue la manifestación del Espíritu Santo para su edad, por lo tanto fue la luz de su edad. El Espíritu Santo alumbrando a través de cada ángel mensajero, el cual estaba encendido con el fuego del Espíritu Santo. Cada mensajero fue una estrella y también era en el candelabro una mecha encendida con el fuego del Espíritu Santo alumbrando en medio de la iglesia. Y ahora hay más palabra de ser vindicada. Él tiene que vindicar más palabra. Y cuando la última palabra sea vindicada, o sea, sea cumplida,
entonces la muerte es sorbida con victoria. Y los muertos en Cristo se levantarán y entrará el milenio. ¿Ven? Con el cumplimiento de la palabra prometida es que vendrá la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, y entrará el milenio. Ahora vean, todo es sencillo. Todo es por medio de la palabra creadora. Dios no hace nada porque fuera de la palabra, su palabra creadora, porque por medio de su palabra creadora es que lo que hace es eterno. Y ahora vamos a ver algún otro lugar. Sí, si lo consigo rápido, lo veríamos. Aquí en la página 163, 164 es que habla de esa liberación, pero esa no se la voy a leer, esa está en el párrafo 44, 58, lo pueden leer luego. Hay algo, vamos a ver si lo... En la página 146 dice exactamente como en el principio, párrafo 1303, exactamente como en el principio, no fue la voluntad perfecta de Dios que los hijos nacieran en la tierra por sexo. No, Señor, Dios creó hombre o al hombre desde el polvo de la tierra, respiró el aliento de vida en él, y él se hizo un alma viviente. Él sacó de ese hombre una compañera y le hizo una esposa a él. Eso fue la primera y original voluntad de Dios. Pero cuando el pecado entró e hizo la cosa que hizo, entonces él permitió que el hombre se casara con una esposa legalmente y tuviera hijos por ella. Multiplicad y henchid la tierra entonces. Así es la manera en que será hecho. Pero ustedes ven, nunca fue la voluntad perfecta. Por eso, todas estas cosas que tuvieron un principio tienen que tener un fin. Todo pecado tiene que venir a aniquilación. Todo pecado tiene que ser destruido. Por eso, en el gran milenio, cuando la resurrección venga, no tendremos que renacer otra vez por nuestros padres, sino que Dios, como Él hizo en el principio, llamará al hombre del polvo de la tierra y a su compañera con él. Eso es correcto. Eso es la manera que Él lo hizo en el principio. Ahí tenemos lo que estará sucediendo en este tiempo final. En la página 143, párrafo 1280 dice: vendrá un tiempo donde no habrá más sexo, sino que Dios llamará a sus hijos del polvo de la tierra, otra vez como ellos lo hicieron en el original. No a través de alguna mujer, sino a través del moldear del barro y las luces cósmicas y el petróleo. Él creará nuevamente como Él hizo a Adán la primera vez.
Ahí tenemos claramente lo que Él hará. Miren aquí, página 141, párrafo 1266 dice: y entonces los días después de eso, Alaska casi se hundió allá arriba. Y arriba y abajo, en esa costa del oeste, han sido los truenos y empujones y todo aconteciendo. Uno de estos días ella va a resbalar debajo del océano. Eso está hablando de Los Ángeles, California. Eso es correcto. ¿Qué es? Estamos viviendo en la hora de la venida del Señor. Ahora podemos ver todas estas cosas que están prometidas aquí en su palabra para todos nosotros. Podemos ver que algo grande se prepara de parte de Dios para suceder. Es algo tan grande que solamente cuando suceda podremos comprender lo grande que será. En la página 147, párrafo 13:10 dice: ahora Jesús mismo dijo, en el día cuando el Hijo del Hombre se está revelando. En otras palabras, el Hijo del Hombre, el ministerio de Jesucristo mismo. La iglesia pasará por la justificación por Lutero, por la santificación por Wesley, por el bautismo del Espíritu Santo por los pentecostales, y crecerá bien adelante en la perfección del Hijo del Hombre. Eso es cuando marido y esposa serán la misma persona. Dios será tan manifiesto en su novia, su iglesia, hasta que ellos dos serán el mismo. Ahora vean ustedes como aquí Dios por medio del reverendo William Branham nos muestra todas estas cosas. Hay muchas cosas para suceder en este tiempo final. Y Dios está preparándolo todo para lo que Él ha prometido que sucederá. Le tenía algo por aquí, en algún lugar, pero no lo tengo aquí tan a la mano, parece. Pero es algo muy importante. Déjeme ver si lo consigo aquí. En la página 45 del libro de citas, ya para terminar. No es aquí en el libro de... No es aquí en este lugar. Él dice, pero vamos a leer esto que está aquí. Dice, párrafo 389 de la página 45, dice: Jesús dijo, cuando este evangelio sea predicado a todo el mundo para testimonio mío, o sea, para testimonio, entonces vendrá el fin. Bueno, entonces, si eso era lo que estaba hablando, desparramando literatura, enviando misioneros con literatura y escritos y aritmética
y repartiendo tratados y haciendo a la gente saludar de mano y creer que hay un Dios, si eso es todo lo que es, entonces ya se ha pasado demasiado en su medida. Pero no es asunto de repartir literatura y eso, sino algo más. ¿Ves? De modo que enseña que el Evangelio, Pablo dijo, el Evangelio no vino en palabras solamente, sino en poder y manifestación del Espíritu. O sea que la predicación del Evangelio no es asunto solamente así de literatura y eso, sino que tiene que ser conforme al programa de Dios para la edad y dispensación que la gente está viviendo. Ahora, vamos a ver aquí, déjenme ver si puedo en la página 115, párrafo 10, 19, dice, es el tiempo de la unidad de Dios y su novia. Y yo digo esto con reverencia y respeto. Yo creo que la novia de Cristo ha sido llamada. Yo creo que ya está sellada en el reino de Dios. Yo creo que el mecanismo, o sea, la mecánica, está aquí. Está esperando la dinámica que se la llevará de la tierra a la gloria con Él en el rapto. La dinámica de esta iglesia será el rellenamiento del Espíritu Santo, que hemos trabajado en una pequeña medida, mientras la cabeza de piedra viene a unirse con el cuerpo. Pero cuando la cabeza y el cuerpo se unan, entonces todo el poder del Espíritu la levantará. Hasta los muertos en Cristo de cientos de años se levantarán en la hermosura de su santidad y harán un vuelo por los cielos. Esa es la manifestación final de Dios para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. Eso es Cristo en su iglesia, y cuando Él termine su obra de intercesión en el cielo, Él se manifestará en toda su plenitud en su iglesia. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora hay una mecánica y hay una dinámica. El hermano Branham dice, Moisés conocía la mecánica. Los demás no la conocían. Moisés sí la conocía. Moisés conocía la mecánica y ponía las cosas en su lugar, y entonces la dinámica se manifestaba. Miren a Moisés con una vara levantada. Con la vara levantada, luego hirió el mar rojo y se abrió. Con esa misma vara había ordenado las plagas, había hablado de existencia de las plagas y habían venido. Con su mano levantada en alto, el pueblo hebreo, los guerreros, el ejército de Israel, comandado por Josué,
obtenía la victoria. Cuando se le cansaban los brazos y bajaba su mano, el enemigo tomaba ventajas. Y dos hombres de Dios, ¿quiénes fueron? Miguel, Aarón y Hur. Aarón y Hur se dieron cuenta de ese misterio. Veían que cuando Moisés levantaba las manos, la victoria era para Israel. Cuando las bajaba, porque se le cansaban, la victoria era para el enemigo. Entonces buscaron un lugar en donde había una buena piedra, o llevaron la piedra donde Moisés, lo sentaron ahí, le levantaron las manos y uno en un lado agarrándole el brazo y el otro al otro lado. Y mientras Moisés estaba con sus brazos levantados, la victoria era para Israel. Ahora podemos ver que hay un misterio ahí. Moisés conocía el misterio, el secreto, y se dieron cuenta Aarón. Pues Aarón conocía a su hermano y veía cómo Dios obraba en y a través de él. Así es que estas personas se dieron cuenta que en el mensajero estaba lo que el pueblo hebreo necesitaba. Solamente con levantar las manos, la victoria estaba a favor del pueblo hebreo. Y ahora ven, ustedes protegieron al mensajero. Lo colocaron en un lugar seguro, o estaba en un lugar seguro. Y bien, ustedes, Moisés no fue a la guerra, sino que se mantuvo sobre una montaña, sobre una loma, sobre un lugar alto. Y ahí es donde estará Cristo en su mensajero en el día posterior, en un lugar alto en la edad de la piedra angular, para obtener la gran victoria en el amor divino. Esa es la victoria que necesitamos obtener para obtener nuestra transformación y los muertos en Cristo, la resurrección en cuerpos eternos. Ahora, conscientes de que somos un solo cuerpo en Cristo, podemos ver las grandes bendiciones que Él tiene para ese cuerpo místico del Señor Jesucristo, al cual nosotros pertenecemos. El cual salió ¿de dónde? De Cristo, del costado de Cristo. Y por eso es la novia del Señor Jesucristo, su iglesia novia, en donde todos los hijos de Dios serían reproducidos por nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora nos mantenemos unidos en y como un solo cuerpo en Cristo todos los días de nuestra vida, sabiendo que nos necesitamos unos a otros, considerándonos los unos a los otros, pues Cristo no tendrá un cuerpo místico o una novia que le falte un brazo, sino que Él, por creación divina, ha estado creando un cuerpo místico perfecto. Por eso es por creación divina, porque tiene que ser un cuerpo místico de creyentes perfecto, al cual todos nosotros pertenecemos. Somos un solo cuerpo en Cristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él, y nos transforme a todos nosotros, lo cual Él ha prometido para cuando se complete el número de su cuerpo místico de creyentes, lo cual pronto sabemos que sucederá. Señor, ayúdanos, fortalécenos y llénanos de toda tu plenitud. Llénanos de tu espíritu
Señor, produce el nuevo nacimiento de los que faltan. Llama a los que faltan por venir, Señor, y completa tu cuerpo místico. Y Señor, resucita a los muertos en Cristo y transfórmanos a nosotros, los que vivimos, Señor. Manifiesta, Señor, todo tu poder en toda tu plenitud. Manifiéstate en toda tu plenitud en tu iglesia en este día postrero, Señor. Y llévanos luego de aquí, de esta tierra, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Él ha prometido manifestarse en toda su plenitud y lo va a hacer. Y en toda su plenitud, eso conlleva la doble porción y conlleva que esté la doble porción, la adopción para esa manifestación. Con uno que él adopte, después vendrá la adopción para todos los demás. O sea que él va a adoptar a sus hijos. Así es que esperamos que pronto sea adoptado el primero y luego vendrá la adopción de todos los demás. Y ahora, en este tiempo final, estamos conscientes de que somos un solo cuerpo en Cristo. Eso es muy importante, saberlo y estar completamente consciente de esa verdad. Y el cuerpo místico de Cristo siempre ha sido guiado por la cabeza que es Cristo, de edad en edad por medio del mensajero correspondiente a cada edad. Un cuerpo que camina sin recibir su dirección de la cabeza está caminando mal y solamente puede ser llevado a un hospital para que un psiquiatra lo atienda. Pero un cuerpo que camina recibiendo sus órdenes de la cabeza está bien. Está cuerdo. Pero cuando uno recibe sus órdenes de la cabeza, vean ustedes como dicen para la Odisea, está pobre, ciego, desnudo y no lo sabe. Bueno, esa es la condición de la Odisea. Pero la condición del cuerpo místico de Cristo, que es uno con Cristo, es una condición perfecta. Siendo guiado el cuerpo místico de Cristo por la cabeza, por Cristo, de edad en edad, y así es en nuestra edad también, en la edad de la piedra angular. Bueno, vamos a dejar a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para continuar, porque con un tema así no hay dónde detenerse, pero vamos a hacer una pausa para que los bautismos que se van a llevar a cabo hoy sean llevados a cabo y así Dios siga obrando en este tiempo y siga el programa divino llevándose a cabo. Vamos a dejar a nuestro hermano Miguel por aquí en lo que mientras suena una sola vez el cántico que habla del hombre que nos transformó, el cual es Jesucristo. Nos transformó interiormente y nos transformará físicamente también, porque somos un cuerpo con Cristo y en Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.